Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero Rodrigo Saiz Sotelo de EHS Solutions y el día de hoy les traigo un webinar en el cual pretendo hacer una explicación de la norma 028 STPS 2012 que tiene como título Sistemas para la Administración del Trabajo, Seguridad en Procesos y Equipos Críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. Bueno, pues la idea es dar un panorama general de la norma. Va a haber puntos que a lo mejor no se toquen, que son de importancia. Lo que quiero aclarar de esta norma es que esta es una norma un tanto delicada y no le aplica a todas las empresas. En un minuto vamos a ver qué empresas son las que deben cumplir con esta normatividad y bueno, por qué es tan importante, ¿no? Primero que, primero que nada, antes de que empecemos a leer la norma, me gustaría eh, ir a la parte final de la norma y ver qué tipo de empresas son las que realmente les va a aplicar la norma. Ahorita vamos a ver el campo de aplicación, pero de forma general van a ser todas las empresas que cumplen con las características de la tabla A1, en el cual se listan algunas sustancias químicas peligrosas. Y bueno, se tiene, por ejemplo, vamos a ver el primero, ¿no? 1,1-dimetilhidracina. Viene su número K si viene una cantidad umbral. La cantidad umbral va a indicar a partir de cuánto peso en kilogramos la norma va a aplicar, ¿no? En este caso, si tuviéramos 500 kilogramos de la sustancia dimetilhidracina, la norma aplicaría. Yo recomiendo que realicen la búsqueda de las sustancias químicas que manejan en, en base a su número CAS, porque muchas veces el nombre químico puede cambiar, puede tener dos nombres químicos, la sustancia, que hagan referencia a una misma sustancia, ¿no? Entonces, bueno, como panorama para ir adentrándonos en la norma, bueno, pues es revisar esta tabla, ver que las sustancias químicas que se utilizan estén por debajo, por encima. Si están por encima, pues les aplicaría la norma, ¿no? Ahora sí ya vamos a empezar a desglosarlo un poco. Como no quiero que el video sea tan largo, voy a explicar rápidamente esta parte de los considerando, ¿no? Bueno, pues la norma viene de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y bueno, pues en general todo viene desde la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, básicamente todos los empleados tienen derecho a un ambiente de trabajo que no sea peligroso, un ambiente sano y bueno, además de eso, otra parte importante es que en esta norma se va a estar cuidando que no existan accidentes mayores. Y bueno, más adelante vamos a explicar a qué se refiere con esto de accidentes mayores. Y bueno, vamos ahora a ver el índice. Como podemos ver es objetivo, campo de aplicación, referencias, definiciones, obligaciones del patrón, obligaciones de los trabajadores, análisis de riesgo, procedimientos de seguridad y autorización para trabajos peligrosos, administración de riesgos, administración de la integridad mecánica de los equipos críticos, administración de cambio, plan de atención a emergencias, plan de auditorías internas, procedimiento para la investigación de accidentes mayores, sistemas de información sobre los procesos y equipos críticos, contratista, programa de capacitación, unidades de verificación, procedimiento para la evaluación de la conformidad, vigilancia, bibliografía, concordancias con normas internacionales. Bueno, pues destaco que cada uno de estos puntos a lo mejor no los abordamos en su totalidad porque tienen muchas características especiales por la naturaleza de la norma. Pero vamos a ir leyéndola y dependiendo algunos conceptos que podamos explicar, pues se hará de esta forma, ¿no? Y bueno, pues también al final de la norma vienen los transitorios, que es el apéndice A, que son los umbrales de sustancias químicas peligrosas, que es lo que acabamos de ver. Luego viene la guía de referencia 1, revisiones de seguridad en el prearranque y procedimientos de operación. Bueno, esto es una guía de referencia básicamente respecto a cómo iniciar el proceso de prearranque, ¿no? Debido a las sustancias químicas que se consideran en esta norma como peligrosas, pues esto va a ser una parte crucial, ¿no? Para evitar riesgos. Guía de referencia 2, técnicas para analizar el análisis de riesgo. Guía de referencia 3, selección de personal por entrevista y ejemplo de cuestionario. Bueno, esto de guía de referencia 3 es para ya sea las unidades de verificación o la STPS,
En dado caso de que vayan a evaluar la norma, pues van a aplicar un cuestionario, ¿no? Otro punto importante es que muchas de estas actividades que contemplan sustancias químicas peligrosas, generalmente la aplicación de la norma y la aplicación de medidas de seguridad no nada más va a afectar el cumplimiento de la norma, sino que debido a la naturaleza de los procesos es algo que estrictamente se debe seguir, porque si no, la operación no sería factible, porque se pondría en alto riesgo las instalaciones y el personal, ¿no? Entonces, a lo mejor tu empresa ya tiene algunos de estos mecanismos de seguridad, si es que le aplica la norma, pero es importante darle seguimiento a la norma tal y como viene para evitar sanciones. Y bueno, ahora sí vamos pasando al objetivo, ¿no? Establecer los elementos de un sistema de administración para organizar la seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas, a fin de prevenir accidentes mayores y proteger de daños a las personas, a, a los centros de trabajo y su entorno. Ok, aquí es a lo que me refiero, ¿no? Accidentes mayores. Accidentes mayores van a ser aquellos que no simplemente pongan en peligro a las personas, sino que también pueden poner en peligro el entorno de el centro de trabajo, o en sí a todo el centro de trabajo, o en sí a todo el personal, ¿no? Vamos a ir viendo esa definición de accidentes mayores, ¿no? Más adelante. El campo de aplicación, la presente norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a los centros de trabajo que realicen procesos específicos de ya sea extracción de petróleo, extracción de gas natural, almacenamiento y distribución de gas natural, producción de gas licuado del petróleo, almacenamiento de gas licuado del petróleo, producciones de petroquímicas, refinación del petróleo crudo y petroquímica básica. Bueno, esta sección pues nos implica que la norma va a cubrir casi todas las actividades que se desarrollen del manejo de petrolíferos, ¿no? Y es a esto a lo que me refería, con que muchas veces esta norma debe implementarse más allá que por la necesidad de dar cumplimiento, por adquirir una factibilidad en la operación. Y bueno, aquí se ve claramente, ¿no? Extracción del petróleo. Imagínense una empresa que extraiga petróleo que no tenga medidas de seguridad, pues básicamente se expone a que el proceso pues en cualquier momento falle, ¿no? Más allá del cumplimiento, pero pues obviamente el cumplimiento es una parte esencial, ¿no? Bueno, el punto B del campo de aplicación es en aquellas empresas que manejen sustancias químicas peligrosas en procesos y equipos críticos en volúmenes iguales o mayores a las cantidades umbrales señaladas en el apéndice A. Bueno, también es lo que ya habíamos visto. Vamos al siguiente punto. Ok, como parte del campo de aplicación, la cuantificación de sustancias químicas peligrosas debe realizarse conforme a uno o más de los siguientes criterios. Esta parte es importante porque va a ir de mano a mano con la identificación de la sustancia química en la tabla, ¿no? Porque para poder identificar la cantidad que se va a considerar como la cantidad de operación de las sustancias químicas, pues debe tomarse en cuenta la capacidad instalada de almacenamiento y el proceso de la sustancia química peligrosa en el centro de trabajo. Las cantidades de la sustancia química peligrosa presentes como materia prima y o producto terminado en almacén y proceso. Quedan excluidos del cumplimiento de la presente norma los centros de trabajo que manejen sustancias químicas peligrosas en procesos y equipos críticos en cantidades menores a las que se presentan en el listado. Almacenen líquidos inflamables en tanques atmosféricos que se mantengan por debajo de su punto de ebullición sin requerir enfriamiento o refrigeración. Usen hidrocarburos únicamente como combustibles para su interno consumo. Vendan gasolina o gas al usuario final. Realicen la venta al menudeo de sustancias químicas peligrosas o productos que las contengan. Bueno, pues aquí nos viene una lista de las situaciones en las cuales la norma la norma no va a aplicar, ¿no? Y bueno, pues tenemos el primero, en dado caso que no se cumpla con la cantidad, bueno, que no se tenga un peso igual o mayor a la cantidad umbral.
Y bueno, también aquellos que almacenen líquidos inflamables en tanques atmosféricos que mantengan por debajo de su punto de ebullición sin requerir enfriamiento o refrigeración. Ok, aquí pues por ejemplo se puede haber una confusión, ¿no? Porque ¿qué sucede si yo tengo alguna sustancia que sea un inflamable y que esté en estas condiciones, ¿no? Pues precisamente en esta situación lo ideal es seguir lo que dice el apéndice A y en dado caso que se tenga pues eh, se debería de aplicar, ¿no? Usen hidrocarburos únicamente combustión para su consumo interno. Ok, eso creo que queda claro. Vendan gasolina o usar al final. Bueno, esto pues si las empresas que despachen los tanques de gas o gasolina o gas realicen la venta de menudeo de sustancias químicas o productos que las contengan, ¿no? Si no lo usan para su proceso, sino que es nada más para la venta, pues en ese caso no aplicaría. Y bueno, como referencias, pues no se hace referencia en ninguna norma, ¿no? Definiciones. Para efectos de la presente norma se consideran las definiciones siguientes. Y bueno, ahora sí ya vamos a ver la definición de accidente mayor. El accidente mayor, el evento no deseado que involucra a los procesos y equipos críticos con sustancias químicas peligrosas, que originan una liberación incontrolada de las mismas o de energía y que pueden ocasionar lesiones y decesos y daños en el centro de trabajo, la población aledaña o el ambiente. Bueno, pues creo que queda claro, más o menos ya la habíamos definido. Pasemos a la siguiente. Administración de cambios. La aplicación sistemática de políticas, programas y procedimientos para la identificación y evaluación y autorización de cualquier modificación de los procesos y equipos críticos que puedan alterar, variar o afectar la seguridad de los mismos. Más adelante vamos a ver en qué momentos, en qué actividades se tiene que llevar la administración de cambios. Bueno, para dejar un poco el concepto más claro, como estos procesos críticos pues involucran las sustancias químicas peligrosas y pues se corre el riesgo de tener un accidente mayor, todos los cambios que se realicen, bueno, la mayoría de los cambios que se realicen deben de quedar registrados. Por ejemplo, si se llega a cambiar una válvula, esto tiene que quedar registrado porque pudiese existir el riesgo de que la válvula no fuera compatible o no se haya realizado el estudio de riesgo adecuado para determinar que la válvula es apta. Esto pues depende de la sustancia química que se maneje, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Luego el análisis de riesgos, la aplicación de uno o más métodos específicos para identificar, evaluar y generar alternativas de control de los riesgos significativos asociados con los procesos y equipos críticos que manejen sustancias peligrosas. El análisis de riesgo aquí pues es una parte fundamental por, por, el, por la por el efecto que podría tener el accidente, ¿no? La magnitud generalmente de estos accidentes pues puede ser algo elevada, ¿no? De estos riesgos, digo. Bueno, vamos continuando, ¿no? Auditorías internas, la revisión metodológica que el patrón realice en el centro de trabajo para comprobar que se cumple con los sistemas de administración para organizar la seguridad de los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. Bueno, pues esta norma nos va a hablar de que requieren hacer auditorías internas. Y continuamos. Auditoría del trabajo, autoridad del trabajo, autoridad laboral. Las unidades administrativas que competen de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que realizan función de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes entidades federativas y el Distrito Federal que actúen en auxilio de ella, ¿no? Bueno, pues básicamente la autoridad laboral, autoridad del trabajo, pues va a ser la STPS, ¿no? O a quien ella designe, ¿no? En este caso, pues también se consideran las entidades federativas o el Distrito Federal, Ciudad de México actualmente, que pues básicamente actúen en auxilio de la STPS, ¿no? Cambios. Las modificaciones temporales o permanentes que se lleven a cabo en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas y que estén relacionadas con la tecnología, la organización, los procedimientos y las organizaciones del centro de trabajo. Y las instalaciones del centro de trabajo, perdón. Bueno, pues como les comento, esto de los cambios, más adelante vamos a estar viendo qué se contempla, ¿no? Para la administración de cambios.
Bueno, la cantidad umbral, que más o menos ya lo definimos, pero vamos a verla. El valor igual o mayor en masa de la sustancia química peligrosa establecida en el apéndice A de la presente norma, independientemente del estado físico en que se encuentre, cuya liberación incontrolada por causas naturales o diversas o derivadas de la actividad humana pueden ocasionar un accidente mayor, ¿no? Esto pues en base a la tabla se va determinando. Causa raíz, los hechos esenciales que originan un accidente mayor en un proceso y equipo crítico. Bueno, pues aquí habla de la causa raíz, y lo vamos a ver más adelante. Contratistas, las personas físicas o morales que presentan sus servicios al centro de trabajo, que involucran directa o indirectamente con los procesos y equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas, con equipo, maquinaria y o mano de obra propios o subcontratados, y que por motivo de su trabajo pueden adicionar o potencializar riesgos. Aquí esta parte es importante porque si sabes que tu empresa pues es una empresa que le va a aplicar esta norma porque tiene procesos críticos, muchas veces los contratistas no tienen el conocimiento o no se les menciona, ¿no? Que en sí el centro de trabajo representa alto riesgo. Tus contratistas, en caso de que tú te aplique esta norma, tienen que tener ciertas consideraciones especiales. Una de ellas pues es darles a conocer que el proceso es un proceso crítico, ¿no? Para que tomen sus medidas necesarias y no sean un factor de riesgo. Dispositivos de seguridad, bueno, pues son los mecanismos o sistemas de la maquinaria, equipo e instalaciones que tienen como finalidad accionarse por efecto de un evento que ponga en riesgo el proceso y el equipo crítico y que previenen, reducen consecuencias o controlan sus condiciones de operación. Aquí esta parte pues se tiene que investigar a fondo, ¿no? Realmente cuáles son los dispositivos de seguridad que te apliquen. Aquí no vamos, en este webinar no vamos a ver tanto como puntualmente qué equipos son los que se van a necesitar, porque eso pues depende mucho del proceso, pero bueno, unos ejemplos, ¿no? Pues son las válvulas de seguridad o válvulas de desfogue en los recipientes sujetos a presión, y bueno, otro ejemplo sería una restallamas, ¿no? Para evitar que, por ejemplo, se genere una reacción en cadena. Bueno, esto de la restallama, para que el que no conozca, es un sistema que, por ejemplo, si se genera un incendio en la operación, al momento de que, o una explosión, al momento de que esta explosión vaya a, a ocupar la tubería y pueda hacerse una reacción en cadena, lo que hace la reza llamas pues es apagar la llama, ¿no? Evitar que la llama se conduzca por las tuberías hasta el área de almacén, ¿no? Ese es un ejemplo de un dispositivo de seguridad. Obviamente pues va a haber más, otros pues son los paros de emergencia, las guardas de seguridad, dependiendo, ¿no? El equipo crítico, los tanques de almacenamiento y recipientes presurizados junto con su sistema de paro de emergencia, los dispositivos y sistemas de alivio de presión y venteo, las protecciones del proceso, tales como controles, enlaces de protección, sensores y alarmas, los sistemas de bombeo y tuberías, entre otros, destinados a contener sustancias químicas peligrosas que se encuentren o no interconectados en el proceso de producción, en los que la falla de los dispositivos de seguridad, de la integridad mecánica o el manejo de sustancias o equipos durante la operación de los mismos puede ocasionar un accidente mayor, ¿no? Y bueno, pues aquí es importante que si te aplica la norma, pues tú tengas bien identificado tus equipos críticos. Aquí pues básicamente te menciona algunos, ¿no? Pero la parte importante que también se debe considerar es que te da un punto para que tú puedas identificarlos en dado caso de que no estén mencionados aquí, ¿no? Que es equipos que durante la operación de los mismos puede ocasionar un accidente mayor. Generalmente pues por explosiones o incendio. Bueno, continuemos. La integridad mecánica, el conjunto de actividades interrelacionadas y enfocadas al aseguramiento de la confiabilidad de las condiciones de seguridad de los equipos críticos
durante su funcionamiento, a fin de prevenir fallas, riesgos potenciales o accidentes. Cubre desde la fase de diseño, fabricación, construcción, instalación, operación y mantenimiento hasta su desmantelamiento. Bueno, esto de la integridad mecánica da para otro video, ¿no? Pero básicamente, para explicarlo a grosso modo, la integridad mecánica lo que va a buscar es evitar tanto fallas en los equipos como fallas en las tuberías, en los recipientes, por poner algunos ejemplos, ¿no? Se va a determinar mediante un laboratorio de pruebas que pues ahora sí que los factores mecánicos, como puede ser un ejemplo de una tubería, ¿no?, tengan la suficiente fuerza para soportar las condiciones de operación. Por ejemplo, haciéndoles ultrasonidos para determinar el espesor y determinar cuánto es que se está degradando este espesor, ¿no? Y de esta forma, pues evitar que haya fugas por una tubería que, por ejemplo, pierda una soldadura o que se corroa el material y pues genere una emisión fugitiva, ¿no? Bueno, los límites seguros de operación, los valores de las variables de funcionamiento de los equipos críticos que son reconocidas como seguros, de acuerdo con las características de diseño, y que no deberán ser rebasados durante su operación. Bueno, pues esto creo que quedó claro. Continuemos. Manejo es el uso, almacenamiento, transformación, fabricación, trasvase, traslado y movimiento de sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Luego, mantenimiento, la acción de revisión, reparación y pruebas al equipo crítico o sus instalaciones con fin de mantener su operación o realizar su reacondicionamiento, ¿no? Aquí pues es importante, ¿no?, que el mantenimiento pues incluye lo que son las pruebas al equipo, ¿no?, o su instalación. En este caso pues incluso incluiría las pruebas de integridad mecánica, pero vamos a ir viendo esto más adelante. Operaciones con sustancias químicas peligrosas. Los procesos en los que existen cambios físicos de las sustancias químicas peligrosas, tales como secado, destilación, absorción, filtración y transferencia de calor, entre otros. Bueno, pues aquí, por ejemplo, la sustancia química pues va a tener una función en el proceso. Esta función en la cual la sustancia química está siendo utilizada va a ser la operación con sustancias químicas peligrosas. Pero también puede ser que, por ejemplo, previo al proceso se genere un proceso pues ¿cómo se llama?, una adecuación de la sustancia química, en este caso, por ejemplo, un secado, una destilación, una filtración, ¿no?, que a lo mejor se requiere para posteriormente utilizar en la operación la sustancia peligrosa. Bueno, continuemos. El prearranque es las acciones que permiten verificar a los equipos críticos del proceso se encuentran en condiciones de operación previo a su puesta en funcionamiento para prevenir riesgos de trabajo. Procedimiento. La descripción de las actividades de manera secuencial de una tarea o tareas específicas aplicables a la operación, mantenimiento, revisión, investigación, entre otros, de los procesos y equipos críticos. Bueno, pues aquí va a ser importante tener en procedimientos casi todas las actividades que se van a realizar, en especial por el factor crítico que tiene, ¿no? Es importante tener procedimientos de aquellas actividades que puedan desencadenar un accidente mayor. Vamos a ir viendo más adelante en la norma qué procedimientos son los que nos solicitan. En dado caso que requieras algún procedimiento, EHS Solutions puede brindarte el servicio. Bueno, continuemos. Proceso crítico. Las actividades y operaciones industriales que conllevan el uso, almacenamiento, transformación, fabricación, trasvase, traslado y movimiento de sustancias químicas peligrosas en el centro de trabajo, o la combinación de estas. Protocolo de seguridad para la recepción y entrega. El procedimiento para recibir, entregar y auditar la instalación, mantenimiento, modificaciones o alteraciones de un proceso o equipo crítico desde el inicio hasta la terminación de un trabajo o proyecto. Punto de ebullición. La temperatura a la cual un líquido almacenado a presión atmosférica pasa al estado gaseoso.
Revisión: el proceso interno del, del centro de trabajo en el que se examina físicamente una maquinaria, equipo o instalación. Bueno, esto de revisión pues también se maneja en, por ejemplo, recipientes sujetos a presión, y va a ser una parte crucial, ¿no? Para mantener el, el proceso en buenas condiciones. Riesgo: la probabilidad de que el manejo de una o varias sustancias químicas peligrosas provoquen la ocurrencia de un accidente mayor y por consiguiente las consecuencias de este. Sustancia química peligrosa: cualquier sustancia contenida en el apéndice A de esta norma. Que es lo que vimos. Trabajo peligroso: las actividades que por razones de mantenimiento se realizan en las instalaciones, equipos críticos o áreas aledañas al mismo que pueden dar origen a un accidente mayor. Unidad de verificación o V, la persona física o moral acreditada y aprobada en términos de la Ley Federal de Metrología, Normalización y su reglamento para llevar a cabo la evaluación de la conformidad de la presente norma. Bueno, vamos a ver ahora las obligaciones del patrón. Establecer y mantener vigente una política de seguridad y salud en materia de administración de seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Ok, entonces aquí pues ya nos está hablando de que tenemos que tener una política de seguridad específica para las sustancias químicas peligrosas, ¿no? Y parte de esta política de seguridad pues va a ser evitar accidentes mayores. Continuamos. Contar con un sistema de administración de seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas en aquellos centros de trabajo sujetos a la aplicación de esta norma. Ok, esto lo vamos a ir desglosando más adelante. Contar con y mantener actualizado en el centro de trabajo el análisis de riesgos de los procesos y equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas, con la identificación, evaluación y recomendación preventivas y o correctivas de los riesgos significativos en conformidad a lo que prevé el capítulo 7 de la presente norma. Cuando lleguemos a ese capítulo pues hablamos un poco más de eso. El estudio de riesgos ambiental que se refiere al artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en su caso el programa de prevención de accidentes. Ok, aquí un punto interesante que me gustaría tratar es que muchas veces cuando les aplique esta norma les va a aplicar un estudio de riesgo ambiental. ¿Por qué? Porque no nomás se corre el riesgo de que, por ejemplo, los trabajadores fallezcan, sino que además al tener un accidente mayor que puede hacer afectaciones a las áreas aledañas, pues implica una contaminación ambiental, ¿no? En caso de fugas, en caso de explosiones, pues todo esto podría ser un factor que pudiera desencadenar en un accidente ambiental, ¿no? Y bueno, pues hace referencia al artículo 147 de la Ley del Equilibrio Ecológico, Protección al Medio Ambiente. Esto pues les recomiendo que lo vayan a checar para que se den una idea de a qué se habla, ¿no? Todo, bueno, el estudio de riesgo ambiental, como comento, es un trámite ante la Semarnat o la Secretaría de Medio Ambiente de su estado, dependiendo, en el cual se tienen que presentar junto con el manifiesto de impacto ambiental. Todos esos servicios pues los realizamos nosotros en EHS Solutions, y si tienen la necesidad pues pueden comunicarse con nosotros con la información que se encuentra en la caja de descripción. Disponer de un procedimiento de seguridad y las autorizaciones para la realización de trabajos peligrosos que puedan provocar accidentes mayores con base en lo determinado en el capítulo 8 de esta norma, que comprende la autorización al personal que desarrolla actividades relacionadas con la operación de sustancias químicas peligrosas, de equipos críticos en las áreas aledañas a los mismos. Bueno, pues aquí nos habla de un procedimiento de seguridad para realizar trabajos peligrosos, ¿no? En este caso, pues vamos a verlo más a fondo en el capítulo 8, pero es importante considerar que se va a necesitar ciertas características especiales para la realización de trabajos peligrosos, ¿no? Que bueno, algunos de los trabajos peligrosos
pues son todo lo que sería soldadura y corte, trabajos en espacios confinados, mantenimiento de instalaciones eléctricas y trabajos en alturas. Continuamos. Administrar los riesgos de procesos y equipos críticos conforme a lo que señala el capítulo 9 de la presente norma. Administrar la integridad mecánica de los equipos del centro de trabajo que considere su mantenimiento, revisión y pruebas, y en su caso de dispositivos de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 10. Esto es un poco lo que habíamos dicho de la integridad mecánica. Luego continuamos. Administrar los cambios del proceso de equipos críticos que incluyan la información relacionada con cambios temporales o permanentes de las sustancias químicas peligrosas, las tecnologías, los equipos y los procedimientos de seguridad correspondientes, de conformidad con lo que establece el capítulo 11 de la presente norma. Contar con un plan de atención a emergencias con base en lo previsto en el capítulo 12 de esta norma. Disponer con un programa de auditorías internas para revisar los procesos y equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas conforme a lo que determina el capítulo 13 de esta norma. Contar con un procedimiento para la investigación de accidentes mayores de acuerdo con lo señalado en el capítulo 14 de esta norma. Llevar, aquí pues es importante mencionar que la investigación de un accidente mayor es diferente a la investigación de un accidente normal, ¿no? O lo que sería un accidente menor. Llevar el sistema de información sobre los procesos y equipos críticos de conformidad con lo que dispone el capítulo 15 de la presente norma. Contar con un procedimiento para los trabajos que lleven a cabo contratistas con base en lo establecido en el capítulo 16 de esta norma. Disponer de un programa anual para la capacitación de los trabajadores involucrados en las actividades de operación y mantenimiento de los equipos, de los procesos y equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas, la realización de trabajos peligrosos, la atención de emergencias, las prácticas de auditoría interna y la investigación de accidentes mayores conforme a lo prevé el capítulo 17 de la presente norma. Bueno, pues la capacitación es una parte fundamental para mantener tu centro de trabajo seguro cuando se utilizan este tipo de equipos y sustancias críticas. Comunicar y difundir al personal involucrado en los procesos de equipos críticos los riesgos a los que están expuestos de acuerdo con su actividad en operaciones con sustancias químicas peligrosas. Las medidas de prevención y control de riesgos, los elementos de administración de cambios, los programas y procedimientos de seguridad, así como los riesgos relacionados con sus actividades, los resultados del análisis de riesgo, los documentos derivados de la integridad mecánica, los resultados de la investigación de accidentes mayores y de las auditorías, el avance periódico del programa de cumplimiento de las medidas de control derivadas del análisis de riesgo del proceso. Y bueno, pues aquí es importante que el personal pues se sienta integrado, ¿no? en todo esto que va a ser la seguridad del proceso crítico, que conozca las características especiales que debe seguir, que sepa que se tienen que realizar los estudios de materiales, que sepa que se deben realizar el análisis de riesgo, qué riesgos son los que contempla, qué riesgos son los que se presentan en su actividad, ¿no? Esto pues es parte de puede considerarse como un poco de capacitación, pero es parte de la conciencia que tiene que tener el trabajador de entender, ¿no? Que su trabajo pues conlleva un riesgo mayor. Contar con procedimientos de prearranque, arranque, operación manual, mantenimiento, paros de emergencia y alteraciones de los equipos críticos. Contar con una relación del personal encargado de autorizar los cambios en los procesos de equipos críticos. Proporcionar a la Comisión de Seguridad e Higiene el procedimiento de investigación de accidentes mayores. Comunicar y difundir a los contratistas los riesgos relacionados con los procesos y equipos críticos donde desarrollan sus actividades. Bueno, pues también a los contratistas se les debe hacer saber que es un centro de trabajo de alto riesgo. Exhibir a la autoridad del trabajo los documentos que esta norma le obliga a poseer y elaborar cuando éstas así lo requiera. Ahora vamos a pasar a las obligaciones de los trabajadores. Primero que nada es participar en la capacitación relacionada con las operaciones de sustancias químicas peligrosas y el mantenimiento relativo a los procesos y equipos críticos que le proporciona el patrón. Luego, observar los procedimientos relacionados con los procesos y equipos críticos que difunde el patrón. Contar con la autorización correspondiente para realizar trabajos peligrosos
Informar al patrón de cualquier condición de riesgo que detecte de conformidad con los procedimientos respectivos. Participar en las entrevistas que se le practiquen con base en lo determinado en la presente norma. Ok, ya vamos a pasar ahora con lo que sería análisis de riesgo, ¿no? El capítulo 7. Y bueno, habla de que el análisis de riesgo de los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas debe contener al menos el objetivo, alcance y tiempos para realizar el análisis de riesgo del proceso. La recopilación de información siguiente se debe recopilar la descripción del proceso de equipo crítico, las condiciones de operación del proceso de equipo crítico, los diagramas y planos del proceso de equipo crítico, los diagramas de tuberías, instrumentos y controles, los planos de diagramas eléctricos y la lista de alarmas e interruptores, las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas, el sistema de identificación y comunicación de peligros y riesgos para las sustancias químicas peligrosas, las instrucciones o procedimiento de operación con sustancias químicas peligrosas, los reportes sobre accidentes ocurridos en el centro de trabajo o en procesos similares, el análisis de riesgo previo en su caso y el plano de la planta con la localización de los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. Bueno, pues en este punto hay una observación, ¿no? Pues ahora sí que el encargado de llevar lo que sería la norma presente debe estar empapado en la descripción del proceso, debe conocer muy a fondo el proceso, como aquí lo menciona, ¿no? Se tienen que conocer la descripción, las condiciones de operación, todos los diagramas y todas las tuberías, ¿no? Para poder llevar el control de medidas de seguridad, tanto es la identificación de riesgos mecánicos, ¿no? Entonces, pues ya no podemos tener ninguna duda de para qué sirven cada uno de los equipos de seguridad o cada uno de los, por ejemplo, las válvulas o el sistema de informático que se está utilizando. Todo esto debe contemplarse en el estudio de riesgo. Eh, Continuemos. La identificación y evaluación de los riesgos asociados con el proceso y equipo crítico que considere al menos lo siguiente. Las propiedades físicas y químicas de la sustancia química peligrosa. La historia operativa del proceso, tal como la frecuencia de emisiones químicas, la edad del proceso y cualquier otro factor relevante. Las posibles consecuencias derivadas de los accidentes mayores con sustancias químicas peligrosas utilizadas. El número de personas que pueden resultar afectadas dentro de las instalaciones del trabajo o en sus inmediaciones. Bueno, aquí pues es más o menos, ¿no?, tener un panorama claro de qué puede llegar a suceder en caso de un accidente, ¿no? Continuamos. El reconocimiento y la realización de los daños probables en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas con motivos de fenómenos de tipo geológico, hidrometeorológico, químico, tecnológico, sanitario, ecológico y socioorganizativos. Bueno, pues esto también es algo que la norma pues te menciona, ¿no? Que los riesgos derivados de fenómenos naturales tienen que ser considerados, así como aquellos que son socioorganizativos, por ejemplo, una huelga o algo por el estilo, ¿no? Algún paro de actividades por parte del personal, qué riesgos es lo que esto puede generar, ¿no? Continuemos. Las técnicas seleccionadas para el análisis de riesgos del proceso y equipos críticos que incluyen la información siguiente. 1. La identificación de los riesgos potenciales, el análisis de las causas, el análisis de consecuencias, las recomendaciones para reducir o eliminar un riesgo, la identificación de los puntos de interés para estudios posteriores, la identificación de la frecuencia de ocurrencia, la determinación de la protección que se requiere. Y bueno, el punto F ya dice las recomendaciones preventivas y correctivas para la administración de riesgos identificados. Ok, el estudio de riesgo pues es algo que debe estar bien elaborado, es parte fundamental del cumplimiento de esta norma y bueno, pues tiene muchas consideraciones, pero al final de cuentas pues es necesario, ¿no?
Continuemos. El análisis de riesgo de los procesos y equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas debe actualizarse cada 5 años antes de ejecutar modificaciones a los procesos y equipos críticos, cuando se proyecte un nuevo proceso y como resultado de la investigación de un accidente mayor. Pasamos al punto 8, que habla de procedimientos de seguridad y autorización para trabajos peligrosos. Los procedimientos de seguridad para trabajos peligrosos deberán prevenir los accidentes mayores, ser elaborados por escrito y estar actualizados, incluir su vigencia y contar con un código de rastreabilidad e identificación, y estar referidos principalmente a las actividades o operaciones siguientes: el bloqueo de líneas de emergencia eléctrica y de tuberías con sustancias peligrosas presurizadas y con fluidos térmicos, el acceso a espacios confinados, el bloqueo y etiquetado de instalaciones, maquinaria y equipos para controlar cualquier tipo de energía, los trabajos de soldadura y corte, flama abierta que generen chispas, las reacciones peligrosas tales como exotérmicas, explosivas, inflamables y generadoras de presión, el manejo de sustancias inflamables, reactivas y tóxicas, el monitoreo de atmósferas explosivas o tóxicas, el mantenimiento de recipientes atmosféricos sujetos a presión que hayan contenido materiales peligrosos, corrosivos, reactivos, tóxicos, inflamables. Bueno, pues ya nos va diciendo, ¿no?, qué tipo de procedimientos son los que se deben generar. Y bueno, pues de cierta forma nos habla de lo que es las actividades peligrosas, ¿no? Aquí, además de considerar las típicas actividades peligrosas, que eran las que les mencioné, pues nos habla de lo que serían las reacciones, ¿no? En este caso, de las sustancias químicas que puedan generar un accidente mayor. La autorización para desarrollar trabajos peligrosos deberá incluir la información siguiente: el nombre y firma del responsable del área, el nombre y firma del personal que va a realizar el trabajo peligroso, el número de folio del documento, la hora y fecha programada para el inicio y terminación de la actividad, la descripción de la actividad, el lugar donde se realizará la actividad, el listado de medidas de seguridad y salud para realizar el trabajo, considerando las recomendaciones y previsiones que se tomen para los aterrizajes inertizados, suministros de corriente eléctrica de un solo paso, detectores, ventilación, lavados, entre otros, la prevención de incendios, el equipo de protección personal para realizar la tarea, la vigilancia y la autorización, considerando un máximo de una jornada de trabajo de la persona o la persona que realiza la actividad, el nombre y firma de la persona que autoriza que se cumplan con los puntos mencionados en este numeral. Bueno, pues como les comento, aquí en esta norma nos solicita una información extra al momento de realizar los trabajos peligrosos. Es importante tomar esto en cuenta, ya que si se basa uno en otra norma, pues puede que no considere alguno de estos puntos. Entonces, pues si en tu centro de trabajo se le aplica esta norma, tienes que tomar consideraciones especiales para la aprobación de trabajos peligrosos, ¿no? La administración de riesgos. La administración de riesgos debe contener los elementos siguientes: una relación de los riesgos identificados, evaluados y jerarquizados mediante el estudio de análisis de riesgo, los criterios de aceptación de los riesgos basados en la probabilidad de ocurrencia y consecuencias que ocasionen. Se podrá utilizar los criterios de la tabla 1. Y bueno, criterios de aceptación. En esta tabla se ve pues básicamente una relación entre la aplicación, ejemplos cualitativos y ejemplos cuantitativos, ¿no? En este caso, un ejemplo, por ejemplo, para la aceptación del riesgo, se necesita realizar ya sea un mecanismo cualitativo o un mecanismo cuantitativo, ¿no? Esto pues va a depender de, por ejemplo, que en general pues la experiencia que ya se tenga con la realización de algunos estudios de riesgo, o pues la bibliografía que se esté consultando, ¿no? Es importante consultar una bibliografía que presente información certera y que pues el estudio de riesgo sea adecuado a tus necesidades, porque muchas veces se puede encontrar en internet algún análisis de riesgo, pero bueno, puede estar dirigido a empresas que no les aplique esto, o
o puede estar diseñado para cierto tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un estudio de riesgo de maquinaria considera ciertos factores especiales y bueno, pues estos factores tendrían que escalarse para que pudiera determinarse el riesgo, ¿no?, del proceso. Y bueno, aceptación de la probabilidad, aceptación de las consecuencias y aceptación del costo. Para todos estos existe un ejemplo cuantitativo y un ejemplo cualitativo. Esta tabla, pues la verdad les aconsejo que la revisen. Eh, Vamos a continuar con la siguiente parte, pero pues es bueno tomar en cuenta que para determinar la aceptación del riesgo, pues existen estos dos tipos, ¿no?, y que están estipulados en la norma. Un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas que resulten del estudio de análisis de riesgos del proceso. El sistema de administración de riesgos deberá contar con un responsable de la administración de riesgos, definir el enfoque de la administración de riesgos con criterios para eliminar o reducir los riesgos, listar los riesgos y proponer alternativas de control. Generar las recomendaciones de las medidas de control para la atención de riesgos, establecer la viabilidad técnica y económica de las recomendaciones de las medidas de control, presentar las conclusiones de la evaluación costo-beneficio de las medidas de control, elegir las medidas de control conforme a la viabilidad para la atención de riesgos considerando las secciones siguientes: la revisión y selección de las medidas de control de acuerdo a su viabilidad, la búsqueda de nuevas recomendaciones de medidas de control si las anteriores no son viables de conformidad con los elementos de administración de riesgos, la reevaluación de la viabilidad técnica y económica de las nuevas recomendaciones de medidas de control. Disponer de los recursos para la implementación de las medidas de control a efectuar, contener las fechas de programas e instalación del sistema de administración de riesgos. Establecer las relaciones de la evaluación de seguridad necesarias para la implementación de las medidas de control. Determinar la vigilancia y cumplimiento del programa para el manejo de riesgos con las medidas de control seleccionadas y prever la reevaluación de riesgos después de aplicar las medidas de control. Ok, pues aquí nos está hablando de cómo se debe gestionar la administración de riesgos. Bueno, una vez que ya se tienen tus riesgos del proceso crítico, pues hace falta gestionarlo, ¿no? Y bueno, para esto se tienen que tomar en cuenta todos estos puntos que se mencionan. Entre ellos pues está la viabilidad técnica y económica, ¿no?, que pues no va a ser la misma administración de riesgos para todos los procesos. Habrá algunos que pues sea inviable, ¿no? También depende pues todo esto del estudio de riesgos que se realizó anteriormente. Continuamos. Vamos a entrar a lo que sería administración de integridad mecánica de los equipos críticos. La administración de la integridad mecánica debe aplicarse, entre otros, bueno, aquí pues les voy a ir mencionando y pues tienen que prestar atención, ¿no?, a cuáles son los puntos que voy a mencionar. Primero que nada, los tanques de almacenamiento de recipientes presurizados, los sistemas de paro de emergencia, los dispositivos y sistemas de alivio de presión y de venteo, las protecciones del proceso tales como controles, enlaces de protección, sensores y alarmas, los sistemas de bombeo y tuberías, las especificaciones de los materiales utilizados en las modificaciones o cambios de equipos. Bueno, pues esta sección es importante que la revisen, obviamente toda la norma pues la tienen que revisar. Aquí nada más estamos dando un panorama general, pero bueno, esta listado son aquellos que se les va a aplicar el análisis de la integridad mecánica, la administración de la integridad mecánica. Y bueno, vamos a ver más adelante pues en qué consiste, ¿no? La administración de la integridad mecánica de los equipos críticos deberá contar con los procedimientos enfocados a verificar el funcionamiento seguro de los equipos críticos relacionados con el proceso, asegurar que los materiales y refacciones que usan en los equipos críticos cumplen con las especificaciones requeridas en el proceso, testificar que se llevan a cabo las revisiones y pruebas periódicas a los equipos, realizar el mantenimiento con base en las recomendaciones del fabricante y o, en su caso, del análisis de riesgos y el procedimiento de la empresa, revisar el cumplimiento de las acciones correctivas resultantes del mantenimiento,
revisar los equipos nuevos y de reemplazo para el cumplimiento de los requerimientos de diseño del proceso donde serán instalados, definir los criterios o límites de aceptación, la frecuencia de la revisión, pruebas conforme a los recomendados por el fabricante, las buenas prácticas de ingeniería, los requerimientos regulatorios, las prácticas industriales y las políticas del centro de trabajo. Bueno, pues aquí como comentario, existen softwares en internet, algunos de pago, algunos otros gratuitos, que son específicos para determinar ahora sí que la integridad mecánica de los equipos, ¿no? Por ejemplo, se puede modelar una tubería y determinar cuáles son los puntos en los cuales se ejerce mayor presión, para de esta forma poder determinar cuáles los requerimientos mecánicos que debe tener, por ejemplo, ¿no? Una tubería. Vamos a continuar. El expediente sobre la integridad mecánica de los equipos críticos con la documentación siguiente. Bueno, otro comentario. El modelado de estos softwares tiene que estar acompañado con las pruebas que tiene que realizar un laboratorio de pruebas de integridad mecánica. Bueno, como decía, bueno, vamos a retomar este punto. El expediente sobre la integridad mecánica de los equipos críticos deberá contar con la documentación siguiente: una lista vigente de los equipos críticos con un diagrama de su ubicación en el centro de trabajo, los procedimientos de seguridad a que se refiere el numeral 8.1 de esta norma, un programa de mantenimiento que incluya a los equipos críticos y en su caso a sus dispositivos de seguridad, el programa de revisión y pruebas de los equipos críticos y en su caso sus dispositivos de seguridad, el registro con el tipo y la fecha de mantenimiento que se realizará a cada equipo crítico y en su caso a sus dispositivos de seguridad, los registros de las revisiones y pruebas que se realicen a los equipos críticos y en su caso dispositivos de seguridad. Continuamos. Los registros de la revisión y pruebas que se realizan a los equipos críticos y en su caso a sus dispositivos de seguridad deberán contar con la información siguiente: las fechas de revisión o prueba, el nombre de las personas calificadas o certificadas que desarrollen la revisión o pruebas, la identificación del equipo crítico, la disposición del trabajo desarrollado, los criterios o límites de adaptación, así como los resultados de las revisiones o pruebas, las etapas requeridas y las que siguieron para corregir las deficiencias encontradas fuera de los criterios o límites de aceptación y el cálculo de la vida remanente. Bueno, pues esto queda claro, son varios requisitos. Vamos a continuar ahora con la administración de cambios. La administración de cambios se debe establecer en procesos y equipos críticos con un objetivo de llevar un control de los que se introduzcan y respaldar la toma de decisiones respecto a su aplicación. Los aspectos que se deberán considerar en la administración de cambios son los siguientes. Bueno, las sustancias químicas peligrosas, las materias primas, los cambios en catalizadores, los inhibidores utilizados, el desarrollo de nuevos productos, la tecnología del proceso, los procedimientos de operación, la formulación durante las operaciones con sustancias químicas, los productos derivados de las operaciones con sustancias químicas peligrosas, las condiciones de operación considerando sus variables y rango, el equipo y la instrumentación por los materiales de construcción, las especificaciones del equipo, los arreglos previos en tuberías, los equipos experimentales, las adecuaciones en los controles del proceso y alarma. Los nuevos equipos, los equipos no disponibles en el mercado, las energías empleadas y la experimentación. Todos estos son los puntos que van a requerir que se lleve a cabo la administración mecánica. Vamos a hablar un poco más adelante en qué consiste, ¿no? La administración de cambios. La administración de cambios deberá considerar antes de efectuar cualquier modificación en los procedimientos los aspectos siguientes: la base técnica para el cambio propuesto, el propósito del cambio, el impacto del cambio para la seguridad y salud, las modificaciones realizadas en la operación, las modificaciones en las actividades de mantenimiento, los requerimientos de la autorización para el cambio propuesto y la información actualizada. La administración de cambios deberá contar con procedimientos escritos para la revisión de las operaciones del proceso, el registro de los cambios, el análisis de riesgos de los cambios por introducir, la capacitación del personal para que reconozca los cambios y lo alerten de los mismos.
La identificación y asignación de los responsables que tengan facultad de hacer modificaciones. El mecanismo para la autorización periódica de los cambios que se efectúen durante cargas excesivas de trabajo, tales como mantenimiento o arranques. Los tiempos máximos de duración de los cambios temporales, con la especificación de los requerimientos por cumplir y el responsable de su supervisión. El procedimiento para la administración de cambios deberá contener al menos lo siguiente: el documento identificado con folio clave, el resultado del análisis de riesgos de cambio, los procedimientos de operación y mantenimiento actualizados, los planos, diagramas e información técnica actualizados, los requerimientos de capacitación actualizados y la autorización y firma del personal responsable del cambio. Bueno, pues en este punto creo que ya lo había mencionado, pero la administración de cambios es crucial porque digamos que, por ejemplo, ¿no? Entra una persona de mantenimiento que más o menos conoce que es un proceso crítico, pero a lo mejor le falta un poco el conocimiento de, por ejemplo, los requerimientos específicos de la instalación, ¿no? En este caso, pues la administración, al momento de llevar a cabo, como aquí se menciona, la administración de cambios, pues se pueden identificar los riesgos que podrían derivarse de cambios que no fueran supervisados correctamente. Entonces la supervisión de los cambios tiene que ser realizada por el ingeniero de seguridad principalmente, ¿no? Y otro punto importante es que aquí la norma nos está hablando de identificación con un número de folio clave. Bueno, como parte de esta norma se contempla idealmente que pues que todos los procedimientos, aquellos documentos que se deriven tanto de la administración de cambios, la integridad mecánica, que sean internos, pues tienen que estar bajo un sistema de control de documentos. Vamos a continuar, ¿no? El plan de atención a emergencias. El plan de atención a emergencias deberá contener, según aplique, lo siguiente: los diferentes escenarios de emergencias en el centro de trabajo, la identificación y localización de las áreas locales o edificios donde se ubican los procesos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas, la identificación de las rutas de evacuación, salidas y escaleras de emergencia, zonas de menor riesgo y puntos de reunión, entre otros. Los tipos de brigada en el centro de trabajo, de comunicación, de evacuación, de primeros auxilios, con responsabilidades y funciones por desarrollar. La realización de simulacros de emergencia de acuerdo a los riesgos que se puedan presentar, al menos con una periodicidad semestral. El procedimiento de alertamiento en caso de ocurrir una emergencia de conformidad con el mecanismo de detección implantado. Los criterios para solicitar auxilio exterior ante una emergencia que pueda culminar en un accidente mayor, considerando el reconocimiento de la emergencia y el director de los cuerpos especializados de la localidad. El procedimiento para la operación de los equipos, herramientas y sistemas de emergencia. El uso del equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas. El protocolo a seguir en la sesión del control de mando a los cuerpos especializados de atención a emergencia externos. Los mecanismos de coordinación de los integrantes de las brigadas de emergencia con los cuerpos especializados de atención a emergencias externos. El procedimiento de descontaminación de los brigadistas, ropa y equipo. Los procedimientos para la identificación de daños y evaluación de las condiciones de seguridad del centro de trabajo después de la emergencia. El procedimiento para el retorno de actividades normales de operación. Los recursos para su implementación, el responsable o responsables de su ejecución. Bueno, pues aquí nomás nos está hablando de lo que debe contener el plan de emergencias y bueno, pues tiene que ser un plan de emergencias pues ahora sí que bien estructurado, debe cumplir con todo esto y pues es de vital importancia, ¿no? Continuamos. Para la realización de simulacros se debe integrar un programa que al menos considere los nombres de los encargados de coordinarlos y de establecer las medidas de seguridad por adoptar durante su realización. Las fechas y horas de su ejecución, su alcance integral o por áreas del centro de trabajo, con o sin previo aviso, personal involucrado, entre otros. El tipo de escenarios de emergencia, la secuencia de las acciones por realizar, la participación de los cuerpos especializados de la localidad para la atención de emergencias, de existir estos, si así lo prevé el tipo de escenario de emergencia planteado.
Los resultados de los simulacros de emergencia se deberán registrar con al menos la información siguiente: el nombre, denominación o razón social del centro de trabajo donde se realizó junto con su domicilio completo, las áreas del centro de trabajo donde se desarrolló, el número de personas que intervinieron, su duración, los recursos utilizados, la detección de desviaciones en las acciones planeadas, las recomendaciones para actualizar el plan de atención a emergencias y los nombres de los encargados de coordinarlo. Bueno, ahora vamos a ir a lo que sería el programa de auditorías internas. El programa de auditorías internas para revisar los procesos de equipos críticos deberá contener al menos los procedimientos para verificar la implementación de la norma, las pruebas de arranque al inicio de la operación, después de paro, un mantenimiento mayor, cambios o modificaciones y de forma posterior a un accidente mayor. Las especificaciones del funcionamiento de los equipos y sistemas auxiliares, el cierre y abandono del sitio donde se localiza la planta para evitar riesgos a la población población y medio ambiente provocados por el desmantelamiento, la disposición de materiales y residuos peligrosos. El programa de auditorías internas para los procesos de equipos críticos deberá contener registro de desviaciones identificadas y medidas correctivas que se considera el programa de cumplimiento y el seguimiento de las mismas. Las auditorías internas se deberán realizar por lo menos cada 2 años. Bueno, pues la implementación de la norma conlleva muchos puntos, ¿no? Entonces es importante tener bien vigilado que esos puntos se cumplan. Vamos a continuar. Procedimiento para la investigación de accidentes mayores. El procedimiento para la investigación de accidentes mayores debe contener el enfoque de la investigación, las técnicas o metodologías a utilizar en la investigación, los términos de la entrega del reporte de la investigación, los lineamientos para un plan de seguimiento a las acciones preventivas y correctivas. El reporte de una investigación de accidentes mayores debe contener la información siguiente: la fecha, hora y lugar donde sucedió el accidente, las sustancias químicas peligrosas involucradas en el accidente, las personas afectadas por el accidente, el proceso de equipo crítico donde sucedió el accidente, la descripción del accidente, la causa raíz que originó el accidente, las consecuencias derivadas del accidente, las medidas preventivas y correctivas aplicables a la causa raíz, el nombre y firma del personal que interviene en la investigación, las estadísticas sobre los accidentes mayores ocurridos en un caso a fin de que sirvan como base para orientar las medidas correctivas. Bueno, pues en dado caso de que se lleve a suscitar un accidente mayor en una de estas plantas que maneje estas sustancias, dependiendo de la sustancia que puede ser que el accidente, además de que cause la defunción del personal de seguridad e higiene de la planta, en algunos casos también se puede perder la información, ¿no?, que se tiene si llega a haber una explosión, ¿no? Entonces es importante tener, ya sea en una nube o en un computador que esté en otro sitio, la información del proceso crítico para que al momento que se lleve a cabo la investigación pues se tenga toda la información requerida, ¿no? De hecho, el realizar estas investigaciones pues conlleva un trabajo muy completo, ¿no? Porque pues es de vital importancia entender qué fue lo que salió mal para prevenir, ya sea en esta planta que vuelva a suceder o en otras plantas, ¿no? Ya que esto te lo puede pedir, la investigación te la podría llegar a pedir STPS para tenerlas en sus estadísticas, ¿no? Bueno, continuemos. Ahora vamos a hablar sobre el sistema de información sobre los procesos y equipos críticos. El sistema de información sobre los procesos y equipos críticos debe comprender lo siguiente: los planos de las estructuras, sistemas y componentes de la instalación donde se ubica el proceso o equipo crítico, la información y estudios asociados con el dimensionamiento de las estructuras, sistemas y componentes de la instalación y del proceso y equipo crítico, las medidas de control para las estructuras, sistemas y componentes que se identifican como riesgos del proceso, los diagramas de flujo de los procesos críticos, los diagramas de tubería e instrumentación de los equipos críticos, la información empleada con base al diseño de la ingeniería en proceso, los límites de funcionamiento aceptable y los límites seguros de operación de los equipos críticos, los manuales y catálogos de los equipos y componentes que integran el proceso, el análisis de riesgos del proceso, los procedimientos de seguridad para el arranque, operación normal,
paros de emergencia, mantenimiento y reparaciones del equipo crítico, así como trabajos peligrosos, los procedimientos de operación y mantenimiento para los equipos críticos, el plan de atención a emergencias, los instrumentos, la instrumentación prevista para el desmantelamiento de las instalaciones y los documentos del sistema de seguridad para el proceso. Bueno, pues este sistema de información debe contener pues lo que sería lo más importante, por así decirlo. Bueno, en general todo lo de la norma es importante, no más por las características críticas y los equipos críticos y pues la posibilidad de accidentes mayores. Por eso es importante que se tenga el sistema de información para que pues las personas puedan tener acceso a él. Aquí como tal no te menciona, pero es importante, ¿no?, que al menos las personas de seguridad y higiene tengan acceso a esto. Y bueno, pues se tiene que hacer se tiene que integrar toda esta información, ¿no?, como parte del sistema de información. Luego, contratistas. Los requerimientos aplicables a los contratistas deberán contemplar lo siguiente: los criterios de seguridad para la contratación de servicios relacionados con los procesos y equipos críticos, un protocolo de seguridad con los criterios de entrega y recepción de trabajos realizados que, en su caso, especifiquen la desviación y acciones correctivas, la instrumentación para informar al patrón en caso de ocurrir un accidente en el lugar de trabajo donde se desarrolle su actividad. Para la realización de trabajos por medio de contratistas se deberá contar con un procedimiento que al menos considere la política en la que se especifiquen los criterios de seguridad y salud laboral para su contratación, un programa de capacitación y adiestramiento con planes específicos para los trabajadores contratistas, en especial para los de nuevo ingreso y, en su caso, su participación en la que proporcione el patrón del centro de trabajo. Un protocolo para vigilar que los trabajos desarrollados cumplen con los requerimientos y estándares de ingeniería, y los lineamientos para revisar que los trabajadores del contratista cumplen con los procedimientos de seguridad del centro de trabajo, a que se refiere el numeral 8.1, inciso C de esta norma. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de vamos a hablar lo que la norma menciona como el programa de capacitación. El programa anual de capacitación debe considerar al personal involucrado en la operación y mantenimiento de los procesos de equipos críticos, la realización de trabajos peligrosos, la atención de emergencias, las prácticas de auditorías internas, la investigación de accidentes mayores y las reglas de seguridad del centro de trabajos aplicadas a contratistas. La capacitación debe considerar los riesgos a los que está expuesto el personal, los accidentes previos que hayan ocurrido en la actividad asignada, las reglas de seguridad generales específicas y buenas prácticas del área donde se va a realizar el trabajo. El programa de capacitación para el personal de operación y mantenimiento de los procesos y equipos críticos deberá comprender al menos los siguientes temas: los datos generales del proceso y sus riesgos potenciales, los equipos críticos y sus riesgos potenciales, la información específica para trabajos peligrosos relacionados con el proceso, los procedimientos de operación o mantenimiento de los equipos críticos del proceso, la información relacionada con el mantenimiento de los equipos críticos del proceso. El programa de capacitación del personal que lleva a cabo los trabajos peligrosos debería incluir lo referente a los procedimientos de seguridad para efectuar dichos trabajos y las autorizaciones requeridas. El programa de capacitación del personal de la atención a emergencias deberá considerar los diferentes escenarios de emergencia en el centro de trabajo, el contenido del plan de emergencias para los diversos escenarios, los simulacros de emergencia con base en los riesgos que se puedan presentar, la participación de los jefes de brigada y brigadistas en la atención de emergencia, el procedimiento de comunicación y notificación de la emergencia, los criterios para solicitar auxilio ante emergencias que puedan culminar en un accidente mayor, el procedimiento para la evaluación de los trabajadores, contratistas, patrones, visitantes, entre otros, considerando a las personas con discapacidad, los procedimientos para la operación de los equipos, herramientas y sistemas de emergencia, el uso del equipo de protección personal para los integrantes de la brigada, el protocolo a seguir en la sesión del control de mando a los cuerpos especializados de atención a emergencias externos,
los mecanismos de coordinación de los integrantes de las brigadas de emergencia con los cuerpos especializados de atención a emergencia externo, el procedimiento de descontaminación de brigadistas, ropa y equipo, los procedimientos para la identificación de daños y evaluación de las condiciones de seguridad del centro de trabajo después de la emergencia y el procedimiento de retorno a actividades normales. Bueno, pues aquí nos está diciendo que ok, bueno, vamos a acabarlo y luego les hago el comentario. El programa de capacitación del personal que realiza las auditorías internas debe contener los planes y desarrollo de la auditoría, los registros de la auditoría y la preparación del informe. El programa de capacitación del personal que desarrolla investigación de accidentes mayores, incluido el que forma parte de las comisiones de seguridad y higiene, debe referirse a los siguientes temas: concepto y definición, teorías de las causas de los accidentes mayores, técnicas de análisis de investigación de accidentes mayores, recopilación de información y elaboración de reportes de investigación de accidentes mayores y procedimiento para el cumplimiento y seguimiento a las medidas de control de las causas detectadas. Bueno, pues aquí básicamente nos está diciendo que se tienen que realizar capacitaciones de básicamente, yo como recomendación, pues de cada procedimiento que se tiene, ¿no? Porque los procedimientos que te pide esta norma van a ser aquellos que tienen más relevancia en evitar los accidentes críticos, ¿no? Bueno, aquí te menciona exactamente qué son las capacitaciones que debes de tener, y bueno, pues son, por decirlo, son más de las que en otras normas se piden. Entonces es importante que pues si tienes tú este equipo crítico lleves un checklist de todas las capacitaciones que se requieren y pues de cierta forma lo hagas continuamente, ¿no? Para evitar que pues las personas en cierto tiempo pues a lo mejor la información se les pueda olvidar. Y bueno, ahora pues viene la parte de la unidad de verificación, pero como no quiero hacer este video tan largo como les comento, esto pues lo queremos ver de una forma general. En dado caso que requieran ayuda con la implementación de la norma, EHS Solutions puede ayudarles, ya sea con las condiciones físicas o las condiciones documentales, para que si les llegan a hacer una auditoría o simplemente para tener seguridad en sus procesos, pues todo salga de manera óptima, ¿no? Pues, esta norma requiere, como se imaginarán, pues un estudio de las condiciones de operación muy a fondo, como mencioné anteriormente. Y bueno, pues vamos a ver esta parte pues súper encimita, ¿no? Bueno, pues el patrón es opcional que una unidad de verificación dictamine que está cumpliendo con la norma, ¿no? El procedimiento de evaluación, pues aquí se ve, en dado caso que llegara la STPS, una unidad de verificación, estará revisando todos esos puntos, que básicamente es todo lo que les mencioné anteriormente. No hay nada nuevo, por así decirlo, ya que este checklist pues se genera a partir de los puntos que se mencionaron, ¿no? Y bueno, pues aquí puede verse si es una entrevista, si es documental, si es una condición física, etcétera, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo ya empieza a haber una tabla, ¿no? El número de trabajadores del grupo de actividad del proceso crítico, número de trabajadores a entrevistar, ok. Para la evaluación de la conformidad de esta norma, ya sea por la STPS o por una unidad verificadora, pues se va a realizar una entrevista, como aquí se menciona. No sé si es una o varias, pero se van a generar. Y bueno, pues aquí se indica el tamaño de la muestra, ¿no? Bueno, la vigilancia es por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y la bibliografía, pues bueno, aquí vienen varias normas de la STPS. Esta parte no la voy a tocar tanto a fondo, pero eventualmente pues a lo mejor haré videos de cada una de estas, pero es importante que ustedes sí lo consideren, ¿no? Concordancia con normas internacionales, pues no existe ninguna norma internacional, pero sin embargo en las OSHA 1910 te habla ya de procesos críticos, no, dependiendo de la sustancia química, y las consideraciones son muy similares, pero no son las mismas. Entonces, si quieres llevar un paso más allá tu planta, pues
Incluso puedes contactarnos para la implementación de las ollas, como les comento. Pero bueno, esa es otra opción, ¿no? Como les comento, yo por, por investigaciones que he hecho, pues veo que tiene algunas similitudes, pero no, en efecto no es lo mismo, ¿no? Bueno, cantidades umbrales de sustancias químicas peligrosas, este es lo que ya habíamos visto. Esta va a ser los criterios para determinar si la norma te aplica. Y bueno, vamos a leer esta parte, ¿no? La A1. Para determinar la cantidad umbral en cada una de las sustancias químicas peligrosas presentes disponibles en el centro de trabajo se debe considerar lo siguiente: los recipientes de almacén de materias primas y tuberías, el tren de equipos interconectados considerando todos los equipos y sus tuberías, la tubería de transporte y el recipiente del almacén, producto terminado y los almacenes temporales. Ok, todo eso se tiene que considerar al momento de identificar aquí si se encuentra la sustancia química, ¿no? Y bueno, pues aquí mira, te viene una técnica para realizar el análisis de riesgo, ¿no? Esto pues te puede servir como referencias de... Eh, no es de cumplimiento obligatorio, nada más es una referencia y bueno, pues no lo vamos a ver tanto porque de hecho el puro análisis de riesgo pues ya daría para otro webinar, ¿no? La selección por entrevistar el ejemplo de cuestionario, pues básicamente, ¿no? Este es el cuestionario que se les aplicaría a los trabajadores y pues aquí se determina el tema, ¿no? El tema y cómo se realizaría pues la entrevista. Bueno, pues como les comento, somos EHS Solutions, estamos en Tijuana, Baja California, brindamos servicio en todo el territorio mexicano y pues si quieren más información pueden comunicarse al LADA México más 52 664 387 8140 664-387-8140, ya sea por teléfono o vía WhatsApp. Pueden enviar a nuestro correo cualquier duda que tengan. No nada más nos centramos en esta norma, nosotros podemos desarrollar todo, desarrollamos todo lo que es el marco normativo del STPS, llevamos todo tipo de tramitología ambiental, de seguridad, higiene, salud, con agua, Semarnat, medio ambiente estatal, entre otras cosas, también algunas cuestiones en ayuntamiento. Y bueno, el correo es ehssolutionsmx@gmail.com. Va a estar en la caja de descripción. ehssolutionsmx@gmail.com y pueden visitar nuestra página web que es ehssolutionsmx.com. ehssolutionsmx.com. Y bueno, pues me despido, espero esta información les haya servido de algo. Si tienen alguna duda, pues no adelante, con toda confianza pueden preguntar. Y como les comento, pues en esta presentación se plantea de forma general la norma, ¿no? Obviamente, pues como les comento, todo lo que es integridad mecánica, los planes de emergencia, la administración de cambios, el análisis de riesgo, en general casi todos los puntos dan para un video completo, ¿no? Pero bueno, ahorita nada más es una vista general. Y bueno, pues me despido, espero que les sea de utilidad y bueno, nos vemos eventualmente, tal vez con otro video. Si te gustó, pues deja un like y suscríbete, nos vemos en la próxima.